Independientemente de que este año 2020 ha sido una gran locura, hemos estado lidiando con un mercado inmobiliario bien ocupado estos últimos 3 meses. Y lo mismo ha sucedido con otros mercados alrededor de todo el país. Pero ¿qué está sucediendo en realidad y cómo los compradores pueden determinar si es un buen momento para comprar o no? Pues acompáñame y te responderé a todas tus preguntas. Soy Enid Izquierdo, agente de bienes raíces en el área de la Florida. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, Enid Izquierdo Realtor, ahora mismo mientras ves este video, y dale a la campanita para que sepas cuando estreno un video. El estrés y la incertidumbre ha predominado durante este año 2020 y así es como se sienten los compradores. Muchos de ustedes se preguntan, ¿debo aprovechar los bajos intereses que hay ahora mismo o debo esperar a que haya más inventario? ¿Seguirán bajos los intereses cuando haya más inventario de casas? ¿Qué sucede si hay otro colapso del mercado? ¿Y qué sucede si compro ahora y después sucede lo mismo que sucedió en el 2010 donde los valores se desplomaron? Pues para entender mejor, vamos a comenzar por el inicio del 2020. Al inicio de este año, antes de que dijéramos la palabra COVID, ya estábamos lidiando con un inventario bajo de casas en el área de Tampa Bay. Bajos intereses y el factor de que no había muchas personas mudándose crearon más demandas que ofertas de casas a la venta. La economía estaba fuerte y las personas buscaban por segundas casas para invertir o buscaban mejorar la casa en la que ya vivían. Esperábamos una temporada de ventas de primavera y verano muy movida y después esperábamos ver una disminución en el movimiento del mercado alrededor del otoño y las elecciones, lo cual es normal en el mercado. Normalmente las ventas disminuyen durante el periodo de elecciones. Obviamente eso no fue lo que sucedió este año. Cuando llegó la mitad de marzo, los vendedores quitaron sus casas del mercado. Los compradores no podían ir a ver las casas y el mercado inmobiliario se puso dramáticamente lento. Pero eso es realmente lo que sucedió solo por unos cuantos meses. Vamos a echarle un vistazo a los números para que entiendan mejor. El número de cierres de casas unifamiliares, townhouses, condominios y villas en el área de Tampa Bay, incluyendo Hillsborough, Pinellas y Pasco County en el mes de abril, fue de 4.559 cierres y en el mes de mayo fue de 4.271 cierres. Pero en junio saltó a 6.207 cierres. ¿Y qué sucedió en julio? Bueno, pues saltó aún más a 6.780 cierres. Hubo 2.500 cierres más en el mes de julio que en el mes de mayo este año. En comparación, en el 2019 solamente hubo 300 cierres más en julio que en mayo. Lo que demuestra que básicamente todo el mundo se puso a comprar casa al mismo tiempo. El incremento acelerado de la demanda significó que tuviéramos escenarios de múltiples ofertas en casi todas las propiedades. Hubo un aumento en el precio de las casas y toda esta locura hizo que los compradores se sintieran muy estresados. Entonces, ¿por qué sucedió esto? Cada vez que hablo con alguien que está en el mercado para comprar y le digo que el mercado está loco, normalmente me miran un poco confundidos y seguidamente me hacen las siguientes preguntas. ¿No hay muchas personas que perdieron su empleo ahora mismo? ¿Cómo las personas pueden ofrecer comprar una casa ahora mismo? Y es verdad, desafortunadamente hay muchas personas desempleadas ahora, pero además hay muchas otras personas que no han perdido su empleo. De hecho, hay muchas personas que han tenido cambios en su trabajo y ahora trabajan primeramente desde casa. Y debido a esto, su casa se ha convertido en algo mucho más importante. Muchas personas ahora trabajan desde casa y eso significa que se pueden mudar a donde quieran y precisamente muchos prefieren mudarse a estados que son menos caros de los estados que viven para mantener el costo de vida bajo. Y por eso recibo tantas llamadas de personas desde Nueva York, New Jersey, California, Illinois. Ahora mismo hay una gran cantidad de compradores esperando a que su casa perfecta salga al mercado. Y debido a esto no se está experimentando un declive en la demanda. Y hasta que la demanda no baje y el inventario no suba, no vamos a ver la estabilización del mercado. Las casas que lucen bien, tienen un precio adecuado y están en áreas deseadas, se van a seguir vendiendo.
Entonces, ¿hasta cuándo va a seguir esto? Los precios no pueden seguir subiendo, ¿verdad? Bueno, sí. La respuesta lógica es que no. Pues el mercado de bienes raíces sube y baja como cualquier otro mercado. Ya que no fue hace mucho tiempo atrás, las personas están muy asustadas de que si vemos los precios de las casas ir hacia abajo, habría una gran crisis como la que vimos en el 2008 hasta el 2011. Y creo que es genial que las personas tengan este miedo sobre la caída del mercado que hubo en el 2008. Porque esto me dice que las personas están prestando atención y no quieren que suceda lo mismo. Y créeme, es lo mínimo que yo quisiera que sucediera. Pero no porque haya una recesión significa que van a haber automáticamente colapsos en el mercado. Históricamente las casas han sido la inversión más estable que puedes hacer. Pero, ¿qué sucede con todas esas personas que perdieron su trabajo, que perdieron su casa por foreclosure? Desafortunadamente, muchas personas van a perder su casa por foreclosure, pero eso no significa necesariamente que el mercado va a inundarse instantáneamente de foreclosures, porque el banco va a tratar de trabajar con los propietarios de casas para ayudarlos a que no pierdan la casa, ya que los bancos hacen más dinero cuando las personas pagan el mortgage, no por poner su casa en foreclosure. Y además de esto, hay suficiente equity en la mayoría de las casas, lo cual da la oportunidad a las personas de que en caso de que tuviera un problema financiero, pudieran vender su casa sin tener que hacer un short sale. Incluso si el número de foreclosure comienza a aumentar, puede llevar años para que finalice el proceso de foreclosure, porque hay muchos pasos necesarios, incluyendo el de ir a la corte, que el banco tiene que tomar en orden de reposeer la casa y después venderla en el mercado abierto en foreclosure. Entonces, para todas esas personas que están esperando a que haya una disminución al 50% de las casas en la Florida, le tengo malas noticias, porque no veo que esto va a suceder en el futuro cercano. Siguiendo las normas de la economía, eventualmente la demanda y la oferta van a alcanzar un mayor balance, pero obviamente no tengo una bola de cristal para saber cuándo esto va a suceder exactamente. Ahora vamos a hablar de la razón fundamental por la cual el mercado está tan movido, y es precisamente los bajos intereses que hay. En agosto vimos un interés por debajo del 3% para un loan de 30 años. Esto ha sido genial, porque muchas personas han podido comprar casa, por lo que pedir un préstamo ha sido más barato. Cuando los intereses estaban al 4%, lo cual pensábamos que era bien bajo, tu pago al principal y el interés de un préstamo de $400,000 era de $1,910. Sin embargo, ahora con un interés al 3%, puedes tener un préstamo de $450,000 por $1,897 al mes. Esos son $13 menos al mes por una casa aún más caras. Y ese es el motivo por el cual las personas tienen más posibilidades para comprar casa. Y esa es una gran noticia para los compradores. Y digo 3% de interés por poner un ejemplo, porque he visto intereses aún más bajos que eso. Pero tenga en cuenta que esto significa que los precios de las casas van a subir, ya que las personas ofrecen más dinero ante una situación de múltiples ofertas. Basado en que los intereses continúan bajos y el gobierno ha tomado medidas para mantenerlos, no creo que los intereses vayan a subir mucho. De hecho, hay expertos que creen que los intereses van a ir incluso más bajos, llegando hasta un 2%. Esto es una gran noticia para los compradores. Ahora vamos a hablar del inventario. El tiempo promedio en que las personas mantienen su casa en el área de Tampa ha subido grandemente a un periodo de 3 años. Y si las personas no se mudan con mucha frecuencia, significa que no hay casas en el mercado a la venta, lo cual nos lleva a las nuevas construcciones como una mejor opción. Los builders han construido muy rápido a través de los años, pero sigue siendo difícil mantener la demanda. Además, tienen que lidiar con la ciudad, con los permisos y todas esas cosas. Sería interesante ver qué sucede en las siguientes décadas si las personas mantienen su casa por un periodo más largo. También parece ser que las personas están comprando casas donde puedan crecer la familia. Y si los intereses subieran, no quisieran vender su casa, ya que la cogieron con intereses bajos, para comprar una casa con intereses altos. Entonces, vamos a resumir.
Número 1, los intereses están históricamente bajos, haciendo más fácil que los compradores puedan comprar ya que sale más barato el préstamo. Número 2, las personas que ya son propietarios de su hogar se están quedando más tiempo con la casa, haciendo que haya menos inventario para los compradores. Número 3, muchas personas no han perdido su trabajo y muchos trabajos se han reestructurado, haciendo que las personas estén trabajando full time desde la casa, facilitando así que las personas se muden a donde quieran vivir y las personas están eligiendo estados que no son tan caros. Número 4, incluso si hay una recesión, no significa que el mercado va a colapsar como sucedió en el 2008, porque hay factores que sucedieron en el 2008 que no están sucediendo ahora. Independientemente de esto, una casa ha sido siempre la inversión más estable que una persona pueda tener. Número 5, eventualmente la oferta se pondrá en balance con la demanda, estabilizando así el mercado de bienes raíces, pero realmente no sabemos exactamente cuándo esto sucederá. Sé que muchos de ustedes están diciendo ahora mismo, bueno, ella es realtor y por supuesto que nos están bullando a que compremos casa. El mercado va a colapsar y todas esas personas van a perder su casa. Pero realmente nunca les recomiendo a esas personas que compren casa si en realidad no quieren o no necesitan comprarla. Y sinceramente las personas tienen muchas razones diversas por las cuales necesitan o quieren comprar casa. Incluso en los peores momentos del mercado, las personas seguirán comprando casa por necesidad o simplemente porque quieren hacerlo, porque la vida continúa y muchos de ustedes tienen hijos, se casan, son transferidos a un trabajo en otro estado, se divorcian, son muchos los motivos por los cuales independientemente del mercado, las personas se ven en la obligación de comprar casa. Yo recomiendo a todos mis compradores hacer un análisis de su situación económica y su situación personal y así determinar si comprar casa en estos momentos es la mejor opción o no, independientemente de lo que está sucediendo con la economía a nivel del país. Algunos compradores prefieren esperar, mientras que otros simplemente prefieren comprar con los bajos intereses en estos momentos. Yo estoy feliz de ayudarlos si usted está comprando o vendiendo en el área de Tampa o en cualquier lugar de la Florida. Puede llamar al 813-965-2120. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, Enid Izquierdo Realtor, ahora mismo mientras ves este video, y dale a la campanita para que sepas cuando estreno un video. En mis otras redes sociales, en Facebook me puedes encontrar como Enid Izquierdo, en Instagram enidizquierdo.realtor y mi número de teléfono 813-965-2120. Bye.